Del Señor. Vivimos en un mundo nosotros donde confesar nuestra fe, hablar de nuestra fe, hablar de que somos cristianos, de que somos creyentes, es cada vez más difícil. Porque ser cristiano, cuando hablamos de cristianismo, hablo del cristianismo bíblico, no del cristianismo religioso. Ser cristiano implica nadar contra la corriente de una sociedad que muchas veces, y está ocurriendo, ridiculiza nuestra fe, tergiversa los valores y persigue lo que es santo. No sé si ya transmitieron por ahí el Zoom. Un momentito aquí. Desde los primeros siglos de la iglesia, miles de creyentes entregaron su vida por proclamar a Jesús como Señor, principalmente los del primer siglo. Qué difícil fue para la gente, los creyentes del primer siglo, poder ir contra esa corriente de paganismo que reinaba en todo el imperio romano. Y también contra el mismo tierra de Jesús, en donde él mismo fue crucificado. Pero la sangre de Jesús se convirtió en semilla para que el evangelio se extendiera por todo lugar. La sangre de Cristo. Y justamente esta semana el mundo cristiano se estremeció al conocer el asesinato de Charlie Kirk, que para muchos en nuestra comunidad hispana es un personaje desconocido, pero es ampliamente conocido por la comunidad anglo de este país. Fue una persona muy conocida porque de su temprana edad y durante su corta vida, porque murió a los 31 años de edad, se convirtió en un gran influenciador político, pero sobre todo en un gran influenciador de la palabra del Señor, del Evangelio. Él fue el fundador de una organización que él puso como título Turning Point USA. Es una organización juvenil que promueve los principios conservadores en todas las universidades, en los colegios, en las redes sociales, por todo lugar. Él quería transmitir los valores bibliocéntricos cristianos que nosotros tenemos. Fue un defensor a través de ello de los valores cristianos, del capitalismo libre y del mundo libre. Como influyente en las redes sociales, utilizó su plataforma para abogar por políticas conservadoras y para movilizar la juventud. Esto es algo muy importante, que se haya levantado un joven para movilizar las juventudes que han estado totalmente mal informadas sobre los valores reales que hicieron de esta nación una nación grande. A través de eso movilizó a las juventudes en favor de movimientos que rechazan el liberalismo progresista, con un enfoque particular en la defensa de la libertad religiosa y la identidad en la cultura estadounidense. Él hizo muchas conferencias. Estuve mirando ahí que estuvo casi en más de 20 universidades haciendo conferencias, y las visitó 1, 2 y 3 veces, y confrontó a todo ese movimiento radical de izquierda y toda esa juventud contaminada de pecado, contaminada de antisemitismo, contaminada de corrientes pro abortos, la comunidad LGTBI y el ateísmo.
Tremenda tarea la que se puso Charlie Kirk. Confrontar en medio de una juventud cada vez más atea, cada vez más alejada de Dios. Y Dios lo levantó. Yo veo a este hombre que lo levantó para darle una oportunidad a este país. Porque si la juventud está perdida, este país no tiene futuro. De hecho, si miran las estadísticas, casi el 20 o 25% de la población de este país ya piensa que el comunismo es la solución para este país. Ya tiene ideas marxistas, el 25%. Es bastante alto para un país. Y por esa razón muchas veces, y lo que pasó el miércoles fue el clímax de lo que él había confrontado. Ya lo habían amenazado por muchas oportunidades. Y este miércoles 10 de septiembre del año 2025, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, fue asesinado. Su muerte ha generado una oleada de reacciones de repudio en todo el mundo. En realidad, yo creo que muchos de nosotros nos sorprendió cuán conocido era esta persona. Se levantaron movimientos en Alemania, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia, en España, aquí en Estados Unidos a lo largo y ancho, protestando por eso. Pero imagínense ustedes, muchos también salieron a celebrar su muerte. Se burlaron de su muerte, de su vida, de haber sido muertos. Se alegraron muchísimo. Y yo quiero invitarles a ver este video que nos resume en 2 minutitos quién era esta persona. De septiembre, Charlie Kirk fue asesinado mientras estaba dando un discurso con tan solo 31 años de edad. Este trágico acto de violencia ha sacudido a nuestra tierra. Charlie había fundado Turning Point USA y era una voz sólida por la fe, la familia y la libertad. Inspiró a mucha gente joven a tener una fuerte postura sobre los valores bíblicos y él dejó atrás a su esposa y a 2 hermosos hijos. Siendo un joven padre yo mismo, no puedo ni siquiera comprender qué significa cuando tú dedicas tu vida a esa misión en particular, qué sientes de parte de Dios y mueres en el medio de esto, no vuelves a casa. Y hay mucha gente en las noticias, en las redes sociales compartiendo historias sobre lo que pasó, pero para esos hijos es distinto. Su padre no volvió a casa y murió en la línea de deber, en la línea del llamado. Su muerte me deja con 5 pensamientos. El primero es que ser un cristiano abierto en los Estados Unidos ya no es más algo perfectamente seguro. Segundo, no deberíamos permitir que el miedo nos silencie. El sufrimiento no es algo extraño a los cristianos. El costo del discipulado acaba de aumentar. Ser discípulo de Jesús significa tomar tu cruz y no vivir por ti mismo. Y a veces, el costo de ser sólido como cristiano es la persecución, ser censurado, ser silenciado y a veces incluso tu vida. Si queremos evitar la persecución, podríamos ser cobardes, pero Charlie no lo era. Él era valiente y hablaba sólidamente, y eso me inspira. Tercero, nosotros podemos entristecernos, pero con esperanza. Es doloroso, es difícil. Muchos amigos me escribían, decían, no puedo creer lo que pasó. La mayoría pensábamos que quizás él fuese a ser presidente un día, y el mal puede haberlo derribado a él. Pero este mal no ganó. Jesús todavía está en su trono. Y sabemos que Charlie ha estado caminando con Jesús y algún día lo vamos a encontrar. Yo no lo conocí en esta vida, pero algún día lo encontraré. Cuarto, la vida es corta. La Escritura dice que nuestra vida es como un vapor, como una neblina. Él solo tenía 31 años de edad. Podríamos debatir sobre si el arrebatamiento va a ser antes o después de la tribulación, pero algo certero es que todos encontraremos al Señor. Antes de que Él venga, iremos a Él y tenemos que estar listos.
Tenemos que caminar de un modo en el que no tengamos vergüenza y que cuando lo encontremos, Él nos reconozca como sus fieles sirvientes. Y por último, oramos por la familia de Charlie, sus hijos, su esposa, el ministerio y la compañía que él tiene, Turning Point USA, y por nuestra nación que necesita a Dios. Que Dios sane a nuestra tierra, traiga avivamiento a la tierra, que eleve las voces de gente como Él, que el enemigo quiere silenciar. Que Dios nos dé la solidez para estar ahí sin concesiones, no tener miedo y marchar hacia adelante. Coraje y fe. Amén. Tremenda, tremenda situación de lo que ha pasado. Y lo más preocupante es que este país, que fue fundado con bases cristianas hace más de 200 años, 300 años, 1620, conquistado por los Pilgrims, que se convirtió en el abanderado del evangelio para todo el mundo, ahora es un país que se ha vuelto en contra del cristianismo. Las iglesias se están cerrando, las iglesias americanas cada vez son menos. Somos nosotros los hispanos los que estamos llenando los espacios. Y por eso tenemos que estar listos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles en donde el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, ha ganado mucho control en todos los ámbitos, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Y lo que él busca a través de esos medios es difundir mentiras. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia es difundido allí. Y a raíz de esto, estas nuevas generaciones están creciendo con una nueva doctrina de antivalores que están destruyendo nuestra sociedad. Y cualquiera que les contradiga, imagínense usted, cualquiera que les contradiga se constituye en un enemigo mortal. Son agresivos en su posición, son impositivos en su posición, ni siquiera permiten el diálogo, están cerrados, su mente está cegada, el diablo los tiene controlados. Y lo que ha sucedido con Charlie Kirk es un llamado de alerta para nosotros. Es un llamado de alerta para nosotros, porque a medida que nos acercamos al fin, el ambiente se va tornando poco a poco más hostil contra el cristianismo y nuestros valores van ambientando las condiciones para la llegada de la bestia que se menciona en el Apocalipsis. Un personaje que es 100% opuesto al cristianismo, que será abiertamente antisemita. Así que, mis hermanos, cada vez, como decía el locutor ahora, no sabemos el arrebatamiento en qué momento va a ocurrir. Lo cierto es que tenemos que estar listos para ese momento. Nos toca a nosotros nos toca llenarnos de mucho valor, de mucha convicción y mucha fe para poder resistir esta maldad que nos acecha y estar preparados. Escuche muy bien, y estar preparados para vivir o morir por Cristo. Estar preparados. En el Apocalipsis hay muchos relatos de muchas personas que fueron muertas por causa del evangelio. Lo mejor es que estemos listos para antes del arrebatamiento, que no nos toque pasar por esa época tan difícil de la gran tribulación. Vamos a tener una lectura. Y bueno, el título de la predicación de hoy es, a ver si me pasan allí, me ayudan con el slide del título de la predicación. ¿Me lo conectas de nuevo, por favor? ¿Me lo haces conectar, Emanuel? Está desconectado. Vamos a una lectura en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Ayúdame ahí proyectando ese versículo que está ahí en pantalla para que lo leamos juntos. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Dice ahí la palabra del Señor: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio,
Mire lo que dice Pablo, se lo está diciendo en una carta a su discípulo Timoteo. Dice: yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Siguiente. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Cuando Pablo escribe a Timoteo en esta segunda carta, vemos que declara con firmeza que su vida ya está siendo lista, está siendo puesta como ofrenda, está siendo derramada como ofrenda, y que su partida es inminente. Dice ahí: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Sin embargo, ustedes pueden notar en la forma con que escribe Pablo que lejos de estar lleno de miedo, lejos de estar lleno de resentimiento, lo hace con certeza y afirma al final. Mire lo que dice: me está reservada la corona de justicia. Es decir, enfrentar una situación difícil, pero a su vez fortalecido con el hecho de que hay algo más allá. Y yo creo que en ese punto es donde nosotros nos debemos apoyar cuando tengamos que enfrentar situaciones de ese calibre, saber que hay algo mejor que esta vida. Dice ahí que había peleado la buena batalla, había corrido la carrera, dice, había guardado la fe. Su testimonio entonces es una antorcha que ilumina a cada creyente, que nos da guía, que nos inspira a ser perseverantes, a estar firmes, a estar bien cimentados en la palabra, recordando siempre que tenemos a un Dios que es fiel. Jesucristo es fiel. No solo demuestra que la situación en que vivimos, de acechanza, del peligro, sino también lo vemos ahí dispuesto a entregar su vida si fuera necesario. Tremenda la valentía que tenía este Pablo en ese relato. Y ese testimonio entonces nos convoca hoy en un momento doloroso pero luminoso tras el asesinato de Charlie Kirk. Esta persona que cayó defendiendo sus convicciones, predicando la fe, hablando de los valores, hablando de la verdad, como un martirio involuntario de lo que significa dar la vida por Cristo. El evento violento nos recuerda el llamado de Jesús. No solo es para los otros mártires que han sido olvidados, sino para cada uno de nosotros a estar siempre firmes, a hablar la verdad aunque nos cueste todo. Estar dispuestos a hablar la verdad. Porque el Señor dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El llamado de nosotros, mis hermanos, ante este tipo de situaciones es hablar la verdad, hablar la verdad, a estar firmes, a estar hablando la verdad. Incluso si hablar la verdad está en contra de nosotros. Está en contra de nosotros. Porque la fidelidad a Cristo no se mide en comodidad, sino en lo que estamos dispuestos a sostener cuando el mundo se vuelve hostil, y en lo que estamos dispuestos a sacrificar por amor a Él. En eso se mide realmente nuestra fidelidad. Las persecuciones de hoy contra nuestros valores cristianos nos recuerdan aquellas vividas por los cristianos del primer siglo, como dije antes, quienes pagaron con su vida el haber proclamado el evangelio de Cristo. Y por eso lo puse aquí en la imagen, ¿sí?, al lado de Charlie Kirk. Ahí están otros mártires como Esteban, como Pablo, como Pedro, como Santiago. Todos ellos vivieron o murieron por Cristo. Y esa es la verdad. Y a la luz de esta palabra que leímos de Pablo ahí en Corintios,
en Timoteo, quiero que reflexionemos en 4 puntos lo que significa vivir y se requiere morir por Cristo. En primer lugar, recordemos la palabra que dice en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El llamado de nosotros, mis hermanos, es a ser testigos hasta la muerte. Nosotros somos los que tenemos la luz. Nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que hacer luz en nuestra casa, tenemos que hacer luz en el trabajo, tenemos que hacer luz en la calle. En todo momento tenemos que ser luz y ser testigos. Dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y en el Apocalipsis también nos recuerda el final de los tiempos. Dice allí, no tengas ningún temor de las cosas que han de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por unos 10 días, dice ahí en el Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús dijo entonces en Hechos 1:8 que recibiríamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Diga a la persona que está a tu lado, está lleno del Espíritu Santo. Desde que creíste, estás lleno del Espíritu Santo. Y si tienes ese Espíritu, tienes el poder, tienes la palabra. El Señor te va a respaldar para ser testigos. La palabra mártir, del griego martís, significa testigo. Un mártir cristiano es alguien que muere por su fe. Un mártir cristiano muere por su fe. Ser testigo, ser mártir es declarar lo que hemos visto y experimentado en Cristo sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias. Uno se pone a ver las entrevistas que hacía Charlie Kirk en las universidades. Es impresionante cómo lo retaron con preguntas bastante difíciles acerca de la familia, acerca del aborto. Situaciones que hoy en el contexto moderno ya son una verdad para ellos. Y encontrarse a uno que esté contra la corriente en un ambiente donde ya parece que todo es normal ser gay, que todo es normal ser mentiroso, que todo es normal ser ateo. Encontrarse a uno con una posición de una persona totalmente firme es impresionante. Y eso le causó el odio, le causó el repudio, le causó las amenazas que terminaron en lo que ya sabemos. Pensemos por un momento en un testigo en un juicio. Su deber en un testigo es decir la verdad, aunque lo incomoden o aunque reciba presión. De la misma manera, los cristianos estamos llamados a decir la verdad de Cristo, incluso cuando sea incómodo. Tenemos que decir la verdad, aunque sea incómodo. Quizá hoy no enfrentamos las amenazas de una cárcel o la muerte, pero sí enfrentamos la burla ya en la oficina, sí enfrentamos la burla en el trabajo. Muchos de nosotros hemos recibido eso. Yo me recuerdo cuando recién mi madre nos llevó a la iglesia en los tiempos, allá en el año 1969, 1970, en la escuela se burlaba un niño de primaria, inocente, recibía todas las mofas, las burlas. Los niños se reían de nosotros, se reían de mí, me decían el aleluya y yo no sabía qué quería decir eso, pero se burlaban de mí, el aleluya. Son burlas, el rechazo en la escuela, la incomodidad en la familia. Muchos de nosotros inclusive somos rechazados en nuestra propia familia por ser creyentes. Yo recuerdo también cuando mi madre recibió al Señor, como mi abuela, que era suegra de ella, y mi abuelo vinieron. Yo me acuerdo cuando vinieron a regañarla a la casa, me acuerdo de ese día como si fuera hoy. Tuvo rechazo y sigue habiendo rechazo hoy en medio de nosotros, pero el llamado es a no esconder nuestra fe. El llamado de nosotros es a expresar públicamente, que la gente sepa lo que somos, que no seamos
como un policía undercover, como se llama, policías allí encubiertos, sino que si es el momento, estamos con alguien allí, estamos en el restaurante, cerremos nuestros ojos y oremos, que la gente vea que somos creyentes. No nos dé pena orar por los alimentos. Eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Ahorita que estaba por allá en mi viaje de negocios, reunido con los gerentes y con los presidentes y todo eso, me acuerdo con Alejandro, que estuvimos juntos también en alguna oportunidad, decirle a los gerentes: agache su cabeza que vamos a orar antes de comer. Es algo raro para ellos, ¿verdad? Pero qué bueno poderlo testificar. Es una forma de hablar. Entonces empiezan las preguntas, cómo es que sabes, que conocen, todo esto. Entonces abre las puertas para uno poder defender su fe y dar gracias por los alimentos, compartir una palabra de ánimo. Esa fidelidad en lo cotidiano te prepara para pruebas aún mayores. En segundo lugar, vamos a Efesios 6, 10, 11, que dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí hay una palabra muy importante. Yo creo que aquí vamos a detener un poquito. Dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. El versículo 12 no está allí. A ver, sí está ahí. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Mis hermanos, aquí en este versículo está claramente establecido contra quién estamos nosotros luchando todos los días. No es necesariamente contra el jefe, ni contra el familiar que nos rechaza, ni contra cualquier persona que está en contra de nosotros. Es el diablo detrás de todo ese rechazo. Y la persona que movió a ese asesinato el miércoles pasado, le encontraron muchas figuras alusivas al diablo en su casa. Parece que tenía cierta afinidad con el satanismo. Y ese mismo espíritu lo llevó a cometer ese asesinato. Yo creo que estaba tan poseído. Inclusive dice que en la entrevista, cuando ya lo recogieron, no se notaba ni un milímetro de arrepentido. Totalmente como satisfecho de haberlo hecho, sin importar las consecuencias que tiene. Es una persona que pasará el resto de su vida en la cárcel, o tal vez muy pronto será puesto en la muerte. El diablo es quien controla todo lo que está a nuestro alrededor. Dice ahí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Por eso muchas veces en nuestra vida cotidiana tenemos que saber identificar a las personas que están allí, pero saber identificar quién está detrás. En algunas oportunidades, cuando yo he tenido algunas discusiones, me ha tocado decir a la persona que está diciendo: en el nombre de Jesús, a tu espíritu que hay dentro de ti. Es un espíritu, son espíritus que se mueven en contra de nosotros. Y dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Son autoridades que se mueven en este ambiente. Nosotros no lo vemos, pero se están moviendo. Entonces, ese pasaje entonces nos enseña que detrás de toda ideología, detrás de toda corriente cultural o moda que se opone a Dios, hay una influencia espiritual real. El diablo se está moviendo de una forma muy sigilosa, muy precisa. Satanás y sus huestes espirituales de maldad están allí operando. El enemigo no siempre se presenta como un monstruo visible, no se va a presentar con cachos y con cola. El diablo se presenta de una forma sutil. Inclusive
de una forma elegante. Dice que el diablo se viste como ángel de luz. Él no se va a vestir como lo pintan, él se va a vestir como un ángel de luz. Se aparece de tal forma y no solamente se aparece físicamente, sino espiritualmente. Y su objetivo es tergiversar la verdad, sembrando confusión en la mente, especialmente en los jóvenes. En Isaías 5:20 dice, ya lo advertía, Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Estamos en un momento de la historia justamente en donde ser bueno es ser malo y donde ser malo es bueno. Todo es contrario. Todo es contrario. Estamos en un momento bastante difícil. Hoy vemos esa influencia satánica en movimientos y corrientes ideológicas que intentan redefinir los valores cristianos y el diseño divino que nosotros tenemos. El llamado movimiento woke, no sé si ustedes han escuchado ese término, woke, en su versión más radical promueve agendas que legitimizan o legitiman lo que Dios condena, que es el aborto, como si fuera un derecho, cuando en realidad es la eliminación de vidas inocentes creadas a la imagen de Dios. Hablan de la ideología de género y la agenda pro-gay, que niega el diseño perfecto de Dios de hombre y mujer y confunden a generaciones enteras. O sea, yo soy mujer porque yo creo que soy mujer, yo soy hombre porque yo creo que soy hombre, pero no, y ya el concepto de matrimonio entre hombre y mujer que está definido en la Biblia ya no es sino, ya lo quitaron inclusive en el gobierno malvado de quien nos trajo Obama, quitaron la definición de matrimonio. Estaba escrito en la constitución de este país que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y lo cambiaron, reescribieron esa parte de la constitución. El matrimonio es entre dos personas que se aman. Imagínese usted, cambiaron ese término y automáticamente le dio legalidad al matrimonio gay. El ateísmo militante y el progresismo marxista que buscan excluir a Dios de la vida pública, relativizar la verdad y colocar al hombre como el centro de todo. Estas corrientes se disfrazan de justicia social. El término justicia social brilla por su ausencia en ese tipo de gobiernos. La libertad o el progreso, hablan ellos que es un progreso y en vez de ser un progreso es un retroceso. Pero en el fondo actúan con instrumentos del enemigo para apartar a los jóvenes de la palabra de Cristo. El diablo sabe muy bien, y lo sabe desde el principio, ¿sí?, que conquistar la mente de los jóvenes conquista el futuro. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de muchos medios. Y la música, ni se diga de la música. Qué horrible la música de hoy. La música de hoy es horrible. No tiene un mensaje suave, sencillo, romántico como en los tiempos de antaño. Son músicas sensuales que prácticamente relatan una relación sexual o un homicidio tranquilamente y terminan, como el ritmo es bonito, termina uno cantando la misma letra. ¿Por qué? ¿Y qué va pasando eso? Se va quedando en el subconsciente, ¿sí?, de nosotros y terminamos actuando conforme a ese mandato. Por ese bombardeo constante de mensajes que distorsionan la verdad en la música, en las universidades, en las redes sociales y en el entretenimiento. En todo lugar está presente las tinieblas. Ante esa batalla espiritual, Pablo nos manda a vestir de toda la armadura de Dios. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios, ceñidos con la verdad, cubiertos con la justicia, afirmados en el evangelio, protegidos por la fe, guardados para la salvación y armados con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo así nosotros podemos permanecer firmes. No es una lucha política, cultural o humana. En esencia, es una lucha espiritual. No estamos luchando contra corrientes políticas, es una lucha espiritual. La batalla que estamos librando nosotros en este momento es espiritual. Y nuestra tarea como cristianos es mantenernos firmes. Mataron a Charlie Kirk, pero es impresionante. He estado viendo
todo lo que llega, cómo se han levantado muchos Charles Cricks, jovencitos de 8, 10 años, testificando de Cristo, diciendo que ellos van a hacer lo mismo que Charlie Crick. Se volvió una inspiración y gracias a Dios dejó muchas horas grabadas, muchos videos, mucho material grabado. Y eso va a circular y circular y circular. Y mi esperanza es que todas las cosas, todas las respuestas que él daba tan sabias, es impresionante la sabiduría, la habilidad que Dios le ha dado a este muchacho para responder ante todo tipo de preguntas. Y la respondía muy bien, bíblicamente. Y entonces, recuerdo a mi madre que fue lo que me movió en mi juventud a regresar, porque yo tuve un tiempo que me aparté creo que entre los 12 y los 17 años, me aparté de ir a la iglesia. Mi mamá se enfermó y estaba tan enferma que ella dijo una frase, dice, la Biblia dice que si el grano de semilla no muere, no produce fruto. Yo me acuerdo ese día que ella dijo eso y me pegué un susto. Dije, o sea que mi mamá se tiene que morir para que yo vaya a la iglesia. No, yo voy a volver para que ella no se tenga que morir. Y regresé a la iglesia al siguiente domingo y eso fue una revolución de los jóvenes. Y es que efectivamente pasa así. Y yo creo que va a pasar así con lo que sucedió con Charlie Craig. Y lo que pasó con Jesucristo, su muerte generó una explosión del evangelio. En el deporte del balompié, un jugador de la defensa sabe que debe proteger el arco. Aunque el rival ataque con fuerza, su misión es mantenerse firme y no dejar pasar el balón. Así también nosotros como creyentes defendemos la verdad del evangelio no con violencia, sino con convicción, con amor, con perseverancia, con constancia, defendiendo, así como el defensa en el equipo de fútbol. Como iglesia no podemos quedarnos pasivos e indiferentes. Debemos enseñar a nuestros hijos la verdad de la palabra en casa. Qué tan importante los padres que están llevando niños pequeños a prepararlos desde ahora, porque se vienen tiempos bastante difíciles. Y dice la palabra, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué tarea tan importante la de los padres de hoy en día y bien difícil la que tienen. Porque es lo que enseñan contra lo que les enseñan en la escuela. Y pasan mucho tiempo en la escuela. Hay que aprovechar el tiempo que tienen con nosotros para enseñar la verdad. Y sobre todo, no dejar la constancia de ir a la iglesia. Porque es el momento que tenemos para instruirles de Cristo. Esa es nuestra tarea. Y nos toca sacrificar esa parte. Muchas veces tenemos otras cosas que hacer el domingo, pero siempre pensando, enfocados en que tengo la responsabilidad de que mi hijo en esta edad, donde yo tengo control sobre él, encaminarlo en la verdad. Es muy importante esa parte. Así que tenemos que ser faros en medio de la oscuridad. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Cuando en nuestro entorno alguien nos ridiculice nuestra fe, la respuesta no debe ser agresiva, sino firme y llena de amor. Recordemos que el que está hablando no es esa persona, es el diablo a través de él. Ese rechazo. Aprender a decir, yo creo en Cristo, porque Él cambió mi vida. Poder nosotros hablar con nuestro testimonio. Si hay algo que inspira a otros, es saber quién fui yo antes de Cristo y quién soy ahora. Ayer estaba en una visita de una familia. Estaba la mamá de sus 80 años, vino de México y me hablaba de lo alegre, de lo feliz que estaba de ver a su hijo transformado. Y para la gloria del Señor le dije, y eso lo hizo el Señor. Fue uno de los que en sus retiros de hace 10 años el Señor cambió su vida. Se convirtió en un excelente servidor para nosotros en los diferentes retiros de varones. Era una persona que no salía de los bares, era una persona llena, alicorada, llena de licor.
peleaba mucho con su mujer, maltrataba a sus hijos. Y viene la mamá y dice: wow, qué tremendo el cambio de mi hijo. Y qué bueno decirles, eso lo hizo el Señor. Porque para el Señor no es nada imposible. Y justamente ahora tenemos tiempo de retiro. Ese es el tiempo de llevar a nuestra gente. Es el momento de llevar a la gente que se opone al Evangelio para que sean transformados, conozcan a través de esa actividad al Cristo que sana, al Cristo que salva, al Cristo que vive, al Cristo que restaura, que es real, que lo podemos experimentar y que el mundo necesita. Y no lo van a saber sino a través de nosotros. Amén. Todos tenemos un testimonio que compartir acerca de lo que hizo Cristo en nuestra vida. Así que no necesitas ser una persona elocuente en la Biblia, solamente decir lo que Cristo hizo en ti. Yo no sé cómo le pasó a aquel ciego que fue sanado a sus 40 años, que sorprendió a todo el mundo, según el relato bíblico. Los fariseos estaban aterrados, la policía estaba aterrada, todo el mundo estaba aterrado, lo conocían allí. Y le preguntaron que quién lo había sanado, que si era cierto que era ciego. Llamaron a sus padres: sí, somos testigos de que era cierto, que era ciego. Y empezaron a tentarlo a él para blasfemar contra Cristo. Yo no sé, lo único que sé es que yo era ciego y él me sanó. Es lo único que yo sé. Y lo único que nosotros sabemos es que yo era en esta condición y el Señor me sacó de allí. Y yo sé que lo hizo Cristo en mi vida. Y yo sé que fue Cristo que lo hizo en mi vida. Hablemos con el testimonio. En tercer lugar, en el segundo lugar habíamos visto que es la batalla de la verdad. En tercer lugar, el precio de la fidelidad. El precio de la fidelidad. Mateo 16:24 dice así al 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire lo que dice aquí Jesús. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es reconocer, ¿sí?, que no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere para mi vida. Negarse a mis propios deseos, a mis propios instintos de pecado para servir al Señor. Dice: tome su cruz y síganme. Es decir, estar preparado para el rechazo y ser un abanderado de la fe. Seguir a Cristo no es comodidad. Seguir a Cristo significa una renuncia. Renunciar al pecado. Renuncio al adulterio. Renuncio a las drogas. Renuncio a la infidelidad. Renuncio. Es una renuncia permanente. Amén. La historia está llena de creyentes que aceptaron el sufrimiento y muerte antes de negar a Cristo. En la vida diaria el precio de la fidelidad se ve en pequeños sacrificios. Por ejemplo, un trabajador que se niega a mentir en un reporte para no perder su integridad, aunque eso le cueste el ascenso. Ese es un acto de tomar la cruz. Es un acto de tomar la cruz. Saber que hay consecuencias de decir la verdad, pero hay que decirla a costo de todo. Y confiar en el Señor, porque el Señor nos va a ayudar a salir de allí, porque nuestra confianza está en Él. Tal vez no mueras físicamente por tu fe, como le pasó a Charlie Kirk, pero si puedes morir a tu orgullo, lo estás haciendo también. Morir a nuestro orgullo. Si puedes morir a tus deseos egoístas, puedes morir a la presión del mundo. La pregunta es si estamos dispuestos a eso. Morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el precio de la fidelidad, negarnos a nosotros mismos. Por último, entender que la esperanza de la resurrección
y la corona eterna la tenemos nosotros cuando somos fieles hasta la muerte. La esperanza de la resurrección y la corona eterna. Mis hermanos, como decía Pablo, si Cristo no murió, si Cristo no resucitó, si Cristo no cumplió lo que dicen las Escrituras, somos lo peor de este mundo. Estamos todavía en nuestros delitos y pecados y no tenemos futuro. Mis hermanos, pero Cristo sí resucitó, pero Cristo sí vive, pero Cristo nos ha prometido una corona eterna. Él es real, Él vive, en Él está nuestra esperanza. Por eso nosotros caminamos confiados en que hay una eternidad, hay una esperanza de resurrección, hay una esperanza de corona eterna. Y lo dice ahí claramente 1 Corintios 15, 55 al 56. Mire lo que dice allí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, esta constancia, ese espíritu de constancia no es en vano. Nuestra vida es como la neblina, que hoy es y mañana no es, como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Hace poco yo era un teenager y ya no soy. Hace poco nacieron mis hijos y ya soy abuelo. Mis hermanos, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Y dentro de poco ya seremos ancianos. Y dentro de poco nos habremos ido. La juventud, mis hermanos, es vanidad. La juventud es vanidad. Cuando uno está joven, cree que nunca se va a volver viejo. Y cuando uno está joven, uno cree que nunca se va a morir. Pero mire usted, la muerte no escoge edad. Se mueren niños, se mueren jóvenes, también se mueren ancianos. Y dice ahí también en Apocalipsis 2:10: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El cristiano, mis hermanos, tiene algo muy particular. Cuando tú tienes a Cristo, cuando sabes en quién está tu esperanza, tu confianza, la muerte no te produce miedo. La muerte no te debe producir miedo. Y podemos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me deja vivir, pues vivo para servir al Señor. Y si me muere, más rápido estoy con Cristo. Pero para usted decir eso, usted tiene que estar con la certeza de que Cristo está en su corazón. Usted tiene que estar seguro de que usted es salvo. Usted tiene que estar seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si usted no está seguro, hoy ahí sí tenga miedo de morir, porque al otro lado no hay quien le evangelice. Tenemos que aprovechar la vida para crecer en el conocimiento de Dios. El cristiano no teme la muerte porque sabe que la resurrección es segura en Cristo. Pablo podía hablar de su partida con paz porque esperaba la corona de justicia. Imagínese usted, ¿con qué seguridad? Sabía que lo iban a matar, me van a cortar la cabeza, pero yo tengo coronas de vida. Tal vez me va a hablar un poquito allí cuando la primera toque de la guillotina, me va a hablar un poquito, pero de repente ya. Y algo bueno que el Señor ha hecho con el ser humano es que al primer impacto de dolor, el dolor cuando es intenso produce una desconexión. Una desconexión, y uno muere casi en segundos con un impacto. Y eso es gracias a Dios. Y rápidamente estamos en otra dimensión. Rápidamente estamos en la dimensión del paraíso o del Hades. Y qué bueno saber que el Señor nos tenga a nosotros y tengamos nosotros la certeza como aquel ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Si usted muere en Cristo, mis hermanos, hoy mismo pasa al paraíso. Hoy mismo pasa al paraíso. Así que la muerte no debe ser un elemento de dolor o de miedo. Todo sacrificio hecho por amor a Cristo siempre tendrá su recompensa. Un atleta entrena duro, soporta cansancio y dolor porque tiene la mirada puesta en la medalla. Asimismo nosotros trabajamos porque tenemos puesta la mirada en Cristo. Nuestra mirada debe ser en Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos mirando a Cristo. El creyente soporta pruebas porque sabe que al final recibirá la corona eterna. Recordemos que nada de lo que hacemos nosotros por Cristo es en vano. Dice ahí, porque nuestro trabajo en Cristo no es en vano. Todo tiene su recompensa. Cuando perdonamos, cuando servimos, cuando perseveramos, acumulamos tesoros en los cielos. Esa certeza debe llenarnos de gozo. Esa certeza debe llenarnos de fortaleza para seguir firmes hasta el final. Amén. ¿Qué podemos concluir nosotros entonces el día de hoy? En primer lugar, la fidelidad tiene un precio. La fidelidad a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo significa estar dispuestos a sacrificarlo todo. Pablo lo vivió y hoy lo vemos reflejado también en la vida y la muerte de Charlie Kirk, quien defendió la fe y los valores bíblicos aún frente al rechazo y aún frente a la hostilidad. En segundo lugar, la verdad está bajo ataque espiritual. El enemigo es incapaz de derrotar la palabra. Tergiversa la mente de muchos, llamando bueno a lo malo, y a lo malo lo llaman bueno. El aborto, la ideología de género, el ateísmo y el progresismo anticristiano son expresiones de esa batalla constante en la cual nosotros estamos bombardeados. Estos eran precisamente los valores que Charlie Kirk defendía con valentía, y por eso el diablo sembró odio contra él hasta causarle la muerte. Su ejemplo nos recuerda que la iglesia debe levantarse firme, vestidos con la armadura de Dios para resistir este día malo y proclamar esa verdad con el poder del Espíritu Santo que el Señor prometió. Dice, y recibirán poder y me serán testigos. Mis hermanos, el poder que nosotros tenemos en Cristo es el que nos da fortaleza en medio de toda tentación y toda persecución. En tercer lugar, el testimonio deja un legado. Así como Pablo dejó ejemplo a Timoteo, el legado de Charlie Kirk queda como semilla para las próximas generaciones. Muchas generaciones, muchos libros se escribirán, muchos videos saldrán de todas las conferencias. Tenía 3 horas diarias de charlas por un programa de televisión. Saldrán y saldrán y saldrán, y muchos aparecerán, gloria a Dios. Sus enseñanzas difundidas en redes y los escritos de sus conferencias seguirán inspirando a muchos a mantenerse firmes en la fe. Aunque no deja de nosotros preguntarnos por qué tuvo que pasar. Un hombre tan joven que defendía la fe, ¿por qué tuvo que morir así? Pero mis hermanos, solamente Dios sabe. Él tiene el destino de nosotros bien definido. Y Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Algún día lo entenderemos, hoy no lo entendemos. Pero lo cierto es que todo lo que el Señor permite es al final para bien. Y en cuarto lugar, la esperanza de la corona eterna nos sostiene. Aunque el mundo pueda callar una voz fiel, no puede silenciar la verdad de Cristo, ni la recompensa que Él tiene prometida para nosotros, sus hijos. Cada sacrificio por el Evangelio tiene valor eterno. Tiene un valor eterno. Por eso el Señor dice, en una de sus enseñanzas, dice que hagamos
tesoros en los cielos, donde el hollín y la corrupción lo dañan. Hacer tesoros en los cielos es mucho más que hacer tesoros en la tierra. Tiene mucho más, yo diría, efecto eterno. Nuestra mirada siempre debe estar en la corona de justicia reservada para los que aman su venida, como decía Pablo y como dijo Juan en el Apocalipsis. Vamos a ponernos de pie y vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. Cierra tus ojos allí donde tú estás y vamos a pensar, vamos a meditar en lo que hemos aprendido hoy. Cuestionémonos cada una de esas situaciones. ¿Será que estoy dispuesto a ser un testigo fiel de Cristo en lo cotidiano, aunque otros me rechacen? Es una pregunta que nos debemos hacer el día de hoy. Y el llamado es a que no escondamos nuestra fe. Que antes de comer en público, oremos. Que compartamos la palabra en conversaciones sencillas. Que publiquemos versículos en todas las redes. Tenemos la oportunidad aquí, hacemos devocionales. ¿Ya lo escuchaste? Si no lo has escuchado, escúchalos y compártelos. Es una forma de evangelizar. Estos actos entrenan tu corazón para no avergonzarte de Cristo. Te preparan para mantenerte firme en momentos de mayor oposición. O tal vez te estás preguntando, ¿cómo puedo discernir y defender la verdad del Evangelio frente a las mentiras del enemigo? Porque es que hay que ser sinceros, que los que están opuestos a la verdad tienen muy buenos argumentos para sus mentiras. Y tenemos que tener muy buenos argumentos nosotros para proclamar la verdad. Pero ¿cómo nosotros nos llenamos de buenos argumentos? Nos llenamos de buenos argumentos cuando estamos basados en la palabra de Dios, que nuestra arma, dice la palabra claramente, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que fortalece la mente de nosotros y nos llena de convicción, nos llena de fe. Estudiar pasajes que confrontan las ideologías actuales, pasajes que confrontan la vida, la familia, la identidad, la libertad en Cristo. Participar en grupos de discipulado y apologética que hablan sobre todo lo que tiene que ver en esos temas. Conversar con los hijos, con los jóvenes de la iglesia sobre esos temas antes de que el mundo lo haga. A nuestros niños allí de nuestra casa, empezar a leerles historias, empezar a guiarlos en el conocimiento de Dios. Que esas sean las historias que ellos reciban de nosotros todos los días. La mejor defensa es una fe informada, pero una fe informada en la palabra de Dios. Hoy el Señor nos confronta con esta pregunta: ¿qué cosas necesito crucificar en mi vida para ser más fiel a Cristo en un mundo hostil a la verdad? ¿Qué cosas necesito crucificar? Cuando Jesús dijo que nos neguemos a nosotros mismos. Pidamos al Señor que nos revele, que nos ayude a identificar los temores, que nos ayude a quitar de nosotros los malos hábitos o las comodidades que nos hacen callar ante la presión social. Que hagamos un inventario en oración y entreguemos esas áreas al Señor. Podríamos comenzar tal vez ayunando un día a la semana para pedir valentía espiritual, o comprometernos a decir no a aquellos que contradicen tu fe, aunque nos cueste la popularidad, aunque nos cueste perder familia, aunque nos cueste perder amigos. Tal vez surge la pregunta en tu mente: ¿cómo puedo vivir con esperanza sabiendo que la batalla es dura, pero la victoria está asegurada? Y quiero decirte que el Señor nos invita a mantener la mirada en lo eterno. Hoy el Señor nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Orar cada mañana declarando en voz alta promesas de victoria. Escribir testimonios
de cómo Dios ha sido fiel en tu vida, compartirlos con tu familia, grupos pequeños. Cuando estamos en los grupos de oración, comparte las cosas grandes que el Señor ha hecho, las respuestas a sus oraciones, porque en la medida que nosotros oramos, encontramos respuesta y las testificamos, eso fortalece nuestra mente, nuestra fe, pero también de los que lo escuchan, y nos hacen pensar, nos hacen creer que orar vale la pena, que creer en el Señor vale la pena. Esto nos hará recordar que aunque el mundo está en tinieblas, la luz de Cristo brilla aún más fuerte. Y por último, si hoy fuera el final de tu carrera, ¿estarías dispuesto a decir como Pablo: he guardado la fe? He guardado la fe. Y el llamado es que hoy tomes esa decisión de vivir con propósitos eternos, establecer metas espirituales claras, discipular a alguien, defender la vida en tu comunidad, servir en un ministerio, hacer una lista de pasos concretos y trabajar en ellos semana a semana, como si fuera tu legado de fe. Y que te puedas preguntar, o nos podamos preguntar nosotros mismos: ¿qué huella voy a dejar yo en los que vienen detrás de mí? ¿Cómo me van a recordar mis hijos? ¿Cómo me van a recordar mis hermanos en mi vida? ¿Qué legado, qué bueno ellos van a heredar de mí por mi testimonio y por mi vida? Demos gloria a Dios por eso. Y yo quiero que ahí, abiertos los ojos, hagamos una proclamación. Yo voy a decir una parte y ustedes van a decir en voz alta la segunda parte. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y ustedes van a decir: es contra las tinieblas. En Cristo somos vencedores. Amén. En segundo lugar, el diablo llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y ustedes van a decir: amén. Defendemos la vida, la familia y la fe. Y ustedes dicen: y así como Charlie Kirk defendió la verdad hasta el final, también nosotros estaremos firmes hasta la muerte si es necesario. Y aunque el enemigo siembre odio y violencia, la verdad de Cristo nunca muere y su iglesia nunca fallará. Y por último, vestidos con la armadura de Dios, amén, resistiremos en el día malo y venceremos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto? Gloria a Jesús. Vamos a escuchar este canto allí, estando de pie, y vamos a fortalecernos. Y hay poder en el nombre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Hay poder en Cristo. En Él está nuestra fuerza. En el nombre de Cristo, por el poder de su sangre, es con lo que tenemos nosotros como armas para vencer. Gracias, Jesús, por tu palabra en esta tarde, que nos inspira, que nos llena de valor, de confianza. Gracias, Jesús. Hay poder, sí, Señor, en el nombre de Cristo. hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder, sí, Señor, en el nombre de Cristo. no hay otro nombre Para cadenas en el que tengamos mayor poder, romper, sino en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sí, Señor, Hay poder hay poder en tu nombre, Jesús. En cualquier situación en que nos encontremos, podemos decir: hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Declárelo, dígalo con todas sus fuerzas.
¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para toda incredulidad, para toda esa fuerza satánica que nos quiere rodear, para todo ese movimiento contrario a la verdad, hay poder en el nombre de Cristo. Nosotros nos levantamos como ejército. Somos la generación que va a transformar a nuestra comunidad. Somos la generación que va a transformar la familia. Somos la generación que va a traer luz en medio de las tinieblas. Somos el ejército de Dios, invencible, el poderoso ejército del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros tenemos la victoria en Cristo. Tenemos corona garantizada. Y así como Pablo lo decía, no importa lo que pase, estoy dispuesto a vivir o a morir por Cristo. Y estoy dispuesto a sacrificar mis deseos por Cristo, para ser un testigo verdadero en Cristo, para hablar la verdad siempre, aunque nos cueste. Porque hay poder en el nombre de Cristo. Mientras más integridad tengamos, mientras más santidad tengamos, más poder hay en nosotros, más respaldo hay en nosotros. Podemos vencer toda adversidad en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Oh, sí, Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder. Gracias, Jesús, por darnos tu nombre. En el nombre en que toda rodilla se posta de lo que está arriba del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos la victoria garantizada. Tenemos en Cristo el poder para vencer. Que al salir de este lugar salgamos fortalecidos, empoderados para vencer toda tentación, para vencer toda adversidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Caen en este momento todas esas cadenas que te tienen atados, que nos tienen atados, que no nos permiten avanzar. Toda vanidad, todo orgullo, toda lujuria se va en el nombre de Jesús. Toda prostitución se va en el nombre de Jesús. Todo homosexualismo se va en el nombre de Jesús. Toda pornografía se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo santo, creados para la alabanza de la gloria de Jesús. Renunciamos a todo pecado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y vamos a despedirnos con una oración. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has traído en este día. Venimos delante de ti en este momento con corazones quebrantados, pero confiados en tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de Pablo con su ejemplo, quien supo vivir y morir en victoria, guardando la fe hasta el final. Y hoy también elevamos nuestra voz recordando la vida y el sacrificio de tu siervo Charlie Kirk. Le pedimos que su muerte no sea en vano, sino que se convierta en semilla fértil que fortalezca nuestra fe, que despierta tu iglesia con mayor valentía y que inspire a muchos a levantarse en defensa de la verdad del Evangelio. Señor, que el legado de sus enseñanzas difundidas en conferencias, sus escritos y en las redes sociales siga siendo luz para las generaciones venideras, y que su voz, aunque callada en esta tierra, siga resonando en los corazones que buscan la verdad. Señor, en tu infinita misericordia trae consuelo y paz en este momento de dolor a su familia. Pedimos especialmente por su esposa, que ahora carga con el peso de la viudez, y por sus pequeños hijos que han perdido un padre en la tierra, pero no al Dios que promete ser padre de huérfanos y defensor de las viudas.
Rodéalos con tu presencia, fortalece sus corazones y llénalos de esperanza en la certeza de la resurrección y de la corona de justicia reservada para los que te aman. Que tu Espíritu Santo sea bálsamo sobre ellos y que la iglesia entera se levante para apoyarles como un cuerpo unido en amor y compasión. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Y toda la iglesia dice amén. Aleluya. Podemos sentarnos.